Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. La historia suele contarse con nombres de reyes y emperadores, pero detrás de cada gran imperio, a menudo existió una mujer cuyo poder era igual o mayor. No eran simples consortes, eran estrategas, diplomáticas y, en ocasiones, guerreras. Desde los salones dorados del trono del crisantemo en Japón hasta las cortes bizantinas, estas emperatrices tejieron los hilos del destino, decidieron la guerra y la paz, y pagaron un alto precio personal por el deber. Hoy desvelamos las historias olvidadas de las mujeres que realmente gobernaron el mundo. En el amanecer de la historia japonesa, cuando los mitos se entrelazaban con la realidad, el poder no siempre tuvo un rostro masculino. Antes de que el código samurái y las estructuras feudales dominaran el paisaje político, existió una era de soberanas formidables, mujeres que ostentaron el título de Tenno, o emperador celestial. Estas primeras emperatrices, a menudo envueltas en la leyenda, sentaron las bases del poder femenino en el trono del crisantemo. Una de las figuras más antiguas y enigmáticas es la emperatriz consorte Jingu, quien, según las crónicas del Kojiki y el Nihon Shoki, gobernó como regente tras la muerte de su esposo en el siglo III. Descrita como una chamán poderosa, se dice que recibió un mandato divino para conquistar las tierras de Corea. Liderando la invasión, ocultó su embarazo durante 3 años gracias a la intervención de los kami, los espíritus divinos. Aunque su historicidad es debatida, su leyenda estableció un arquetipo crucial: la líder que combina la autoridad espiritual con la proeza militar, una intermediaria entre los dioses y el Estado. Siglos más tarde, en el año 593, la emperatriz Suiko ascendió al trono, convirtiéndose en la primera mujer monarca de Japón, registrada históricamente de manera verificable. Su reinado de 35 años fue una época de transformación radical. Junto a su regente, el príncipe Shotoku, Suiko fue una pieza clave en la centralización del gobierno, la promoción del budismo como religión de Estado y la redacción de la primera constitución de Japón, los 17 artículos. Suiko no fue una simple figura ceremonial. Presidió una corte que abría Japón a influencias culturales y políticas del continente asiático, demostrando que una mujer podía gobernar con sabiduría, diplomacia y una visión de futuro que daría forma a la nación durante siglos. La historia de China está repleta de emperadores, hijos del cielo que gobernaban con un mandato divino. Sin embargo, en sus miles de años de historia, solo una mujer se atrevió a romper todas las barreras, a reclamar el título no como consorte o regente, sino como gobernante por derecho propio: Wu Zetian. Su ascenso es una de las sagas políticas más extraordinarias de todos los tiempos. Entró en el palacio a los 14 años como una concubina de bajo rango del emperador Taizong. Inteligente y ambiciosa, supo navegar las peligrosas corrientes de la corte. Tras la muerte del emperador, en un movimiento audaz y prohibido, logró captar la atención de su hijo, el nuevo emperador Gaozong, y regresó al palacio, esta vez como su consorte favorita. Desde esa posición comenzó su implacable consolidación del poder. Maniobró para deponer a la emperatriz Wang y se convirtió ella misma en emperatriz consorte. Mientras la salud del emperador Gaozong se deterioraba, Wu Zetian gobernaba de facto desde detrás de una pantalla de seda junto al trono, tomando decisiones cruciales sobre la guerra, la paz y la administración del vasto imperio Tang. Tras la muerte de Gaozong, gobernó a través de sus hijos, a quienes controlaba como marionetas.
Pero eso no fue suficiente. En el año 690 hizo lo impensable. Depuso a su propio hijo, interrumpió la dinastía Tang y proclamó su propia dinastía, la Zhou. Se autoproclamó Huangdi, el término masculino para emperador. Su reinado fue una mezcla de terror y progreso. Utilizó una temida policía secreta para eliminar a sus rivales, pero también demostró ser una administradora competente, promoviendo a funcionarios por mérito, expandiendo el imperio y patrocinando el budismo. Wu Zetian no solo gobernó, se convirtió en el trono mismo, una anomalía brillante y despiadada en la historia de China. En los pasillos dorados de Constantinopla, el poder era un veneno tan codiciado como el oro. Nadie entendió mejor esta verdad que Irene de Atenas, una mujer cuya ambición la llevaría a cometer el acto más atroz para una madre. Proveniente de una noble familia ateniense, Irene fue elegida como esposa para el heredero bizantino, León IV. Su belleza e inteligencia la convirtieron en una figura destacada en la corte, pero su verdadero poder emergió tras la muerte de su esposo. Se convirtió en regente de su hijo de 9 años, Constantino VI. Durante una década gobernó el Imperio Romano de Oriente con mano de hierro, enfrentándose a conspiraciones palaciegas y a la controversia iconoclasta, una profunda división religiosa sobre el uso de imágenes sagradas. Irene, una devota iconódula, trabajó incansablemente para restaurar la veneración de los iconos, convocando el Segundo Concilio de Nicea para anular oficialmente las políticas de sus predecesores. Sin embargo, a medida que Constantino crecía, anhelaba el poder que su madre se negaba a ceder. La tensión entre madre e hijo se convirtió en una guerra abierta por el trono. Él intentó marginarla, y ella respondió con una conspiración implacable. En el año 797, Irene dio la orden final. Sus partidarios capturaron a Constantino VI, su propio hijo, en el mismo salón del palacio donde ella lo había dado a luz. Allí, siguiendo sus instrucciones, lo cegaron brutalmente, un acto que no solo lo incapacitaba para gobernar, sino que finalmente le causaría la muerte. Tras eliminar a su único rival, Irene ascendió al trono, no como Basilisa, sino como Basileus, firmando documentos con su propio nombre. Fue la primera mujer en la historia de Bizancio en gobernar el imperio por derecho propio, un poder absoluto comprado con la sangre de su hijo. En el siglo VI, el imperio bizantino estaba en la cúspide de su poder bajo el emperador Justiniano. Pero su mayor fortaleza no era un general ni un político, sino su esposa, la emperatriz Teodora. Su historia desafía toda convención. No nació en la nobleza. Su padre era un cuidador de osos en el hipódromo de Constantinopla, y ella misma se convirtió en actriz, una profesión sinónimo de cortesana en la sociedad de la época. Su ingenio, belleza e inteligencia la llevaron a los círculos más altos, donde conoció a Justiniano, el heredero al trono. Él quedó tan cautivado que cambió las leyes que prohibían a los nobles casarse con actrices para poder hacerla su esposa, y finalmente, su emperatriz. Muchos en la corte la despreciaban por su pasado, pero pronto demostraría que su voluntad era más fuerte que cualquier protocolo. El momento decisivo llegó en el año 532, durante los disturbios de Nicá. Una revuelta masiva en el hipódromo se extendió por toda la ciudad, y los rebeldes coronaron a un nuevo emperador. El palacio estaba sitiado, y Justiniano y sus generales, aterrorizados, planearon huir por mar. Fue entonces cuando Teodora intervino. En medio del consejo de hombres desesperados, se levantó y pronunció un discurso que cambiaría la historia. Declaró que no huiría, que prefería morir como emperatriz a vivir como una exiliada.
Concluyó con una frase inmortal: «La púrpura real es el más noble sudario». Su coraje inquebrantable avergonzó a Justiniano y a sus generales, inspirándolos a quedarse y luchar. Las tropas imperiales, lideradas por el general Belisario, aplastaron la revuelta. El trono de Justiniano fue salvado, no por un ejército, sino por la determinación de una mujer que se negó a retroceder. A partir de ese día, Teodora fue más que una consorte. Fue la cogobernante y la consejera más confiable de Justiniano, influyendo en leyes que protegían a las mujeres y demostrando que el valor, no el linaje, es lo que forja a una verdadera soberana. En el corazón del país del sol naciente, el trono del crisantemo ha sido, durante siglos, un símbolo de continuidad divina y poder terrenal. Sin embargo, la historia que a menudo se cuenta es una de emperadores, shogunes y samuráis. Pero tras los biombos de seda y las puertas de papel de arroz, existía un poder diferente, más sutil pero no menos influyente, el de las emperatrices de Japón. A diferencia de sus homólogas europeas, las emperatrices japonesas rara vez lideraban ejércitos o dictaban leyes abiertamente. Su poder era un instrumento finamente afinado, ejercido a través del parentesco, el patrocinio religioso y la influencia cultural. Desde la legendaria emperatriz Jingu, cuya conquista de Corea es más mito que historia, pero que sentó un precedente de poder femenino, hasta la primera gobernante históricamente verificada, la emperatriz Suiko en el siglo VI. Las mujeres en la cima de la jerarquía imperial demostraron una y otra vez su capacidad para dirigir. La emperatriz Suiko, por ejemplo, reinó durante más de 3 décadas, un periodo de inmensa reforma política y cultural, incluida la promulgación de la primera constitución de Japón y la consolidación del budismo como religión estatal. Su poder no residía en la espada, sino en su astucia política y su capacidad para gobernar a través de regentes competentes, como su sobrino, el príncipe Shotoku. Las emperatrices consortes, esposas de los emperadores, también ejercían un poder considerable al asegurar que sus hijos ascendieran al trono, controlando así la línea de sucesión y tejiendo complejas redes de alianzas a través de sus clanes familiares, como el poderoso clan Fujiwara. Este poder velado, este crisantemo silencioso, era una fuerza fundamental que moldeó el destino de Japón, demostrando que la ausencia de una corona de oro no significaba la ausencia de una mente estratégica y una voluntad de hierro. El período Heian, que abarca desde el siglo VIII al XII, es a menudo recordado como la edad de oro de la cultura y el arte japonés. Para las mujeres de la corte imperial, especialmente para la emperatriz, fue una era de belleza exquisita y de asfixiante restricción. La vida en el palacio era una jaula dorada, gobernada por un protocolo tan rígido que dictaba cada movimiento, cada palabra y cada prenda. Una emperatriz podía pasar toda su vida sin ver el rostro de un hombre que no fuera su padre, su hermano o su esposo. Se comunicaba desde detrás de biombos de bambú. Su presencia era más un concepto que una realidad física para la mayoría de la corte. Su vestimenta, el junitoe, o túnica de 12 capas, era una obra de arte andante que pesaba hasta 20 kilogramos, limitando severamente su movilidad. Su rostro estaba cubierto por una espesa capa de maquillaje blanco. Sus cejas eran afeitadas y redibujadas más arriba en la frente, y sus dientes ennegrecidos en una práctica conocida como ohaguro. Todo esto era parte del deber, encarnar un ideal de belleza y estatus divinos, ser un símbolo viviente de la pureza y el poder del imperio. Sin embargo, dentro de esta prisión de seda, encontraron formas de ejercer su influencia. La corte de la emperatriz se convirtió en el epicentro de la vida cultural.
Fue aquí donde damas de compañía como Murasaki Shikibu, al servicio de la emperatriz Shoshi, escribieron obras maestras como La historia de Genji. La poesía, la caligrafía y el patrocinio de las artes se convirtieron en sus armas. A través de la cultura, moldeaban el pensamiento de la élite, establecían tendencias y tejían alianzas. El sacrificio de su libertad personal fue el precio de un poder cultural inmenso, una forma de gobierno tan efectiva como cualquier decreto. Antes de la belleza restrictiva de la corte Heian, durante el periodo Nara del siglo VIII, una mujer gobernó con un poder casi absoluto, desafiando todas las convenciones. Su nombre era Emperatriz Koken. A diferencia de las emperatrices que la sucedieron, Koken no se contentó con un poder velado. Hija del emperador Shomu, ascendió al trono por derecho propio y gobernó con mano firme, profundamente devota del budismo y decidida a centralizar el poder imperial. Sin embargo, su primer reinado terminó cuando abdicó en favor de un pariente, retirándose a la vida monástica. Fue durante este tiempo que su destino se entrelazó con el de un carismático monje budista llamado Dokyo. Koken, que ahora se hacía llamar la emperatriz retirada, se enamoró profundamente de él, otorgándole títulos, tierras y un poder sin precedentes en la corte. Este favoritismo desató una tormenta política. La aristocracia, liderada por el clan Fujiwara, vio a Dokyo como un usurpador y la relación como un escándalo que amenazaba la santidad del trono. La tensión culminó en una rebelión que Koken aplastó sin piedad. En un movimiento audaz, retomó el trono bajo un nuevo nombre, Emperatriz Shotoku, y gobernó junto a Dokyo, purgando a sus enemigos y promoviendo agresivamente el budismo. El escándalo alcanzó su punto álgido cuando un oráculo supuestamente declaró que Dokyo debía ser el próximo emperador. La corte se rebeló ante esta blasfemia. Cuando la emperatriz murió sin un heredero designado, el poder de Dokyo se evaporó. Fue despojado de todos sus títulos y enviado al exilio. La tragedia de Koken es que su inmenso poder y su audaz reinado quedaron eclipsados por el escándalo, lo que llevó a la corte a decidir extraoficialmente que ninguna mujer volvería a ocupar el trono del crisantemo, una prohibición que duraría casi 900 años, mientras en Japón el poder femenino se retiraba a las sombras. En el otro extremo del mundo, una mujer reclamaba su corona con fuego y acero. Isabel I de Castilla no fue una emperatriz silenciosa. Fue una reina cuyo poder resonó en los campos de batalla y en las cortes de toda Europa. Su camino al trono no fue fácil. Se vio obligada a librar una guerra civil, la Guerra de Sucesión Castellana, contra su propia sobrina para asegurar su derecho a gobernar. Desde el principio, demostró ser una líder militar formidable y una estratega nata. Su matrimonio con Fernando de Aragón no fue una sumisión, sino una alianza entre iguales. Juntos, los reyes católicos sentaron las bases de la España moderna. Pero Isabel siempre fue la soberana indiscutible de Castilla, el reino más grande y poderoso de la península. Su proyecto más ambicioso fue la culminación de la Reconquista. Durante una década, dirigió personalmente el esfuerzo bélico contra el Emirato de Granada, el último bastión musulmán en Iberia. No era una reina confinada en un palacio. Isabel viajaba con sus ejércitos, organizaba la logística, recaudaba fondos y, lo que es más importante, inspiraba a sus tropas con su presencia indomable. La caída de Granada en 1492 fue su triunfo personal. Ese mismo año, tomó una de las decisiones más trascendentales de la historia mundial: financiar la expedición de un navegante genovés llamado Cristóbal Colón. Fue una apuesta audaz,
una negociación sobre un futuro desconocido que reconfiguraría el mapa del mundo. Isabel no solo unificó reinos y ganó una guerra de siglos, también abrió la puerta a una nueva era de exploración y dominio global, demostrando que el poder de una reina podía ser tan absoluto, decisivo y transformador como el de cualquier rey. Nacida como Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst en Prusia, la futura Catalina la Grande llegó a Rusia como una pieza más en el ajedrez dinástico europeo, destinada a casarse con el inestable heredero, Pedro de Holstein-Gottorp. Desde el primer momento, demostró una inteligencia y una voluntad de hierro que superaban con creces las de su futuro esposo. Mientras Pedro se aferraba a sus raíces prusianas, Sophie se sumergió en la cultura rusa. Aprendió el idioma hasta la extenuación, se convirtió a la fe ortodoxa tomando el nombre de Catalina y cultivó pacientemente el apoyo de la nobleza y el ejército. Su matrimonio fue un desastre personal y político, marcado por la indiferencia y la humillación. Sin embargo, cada desaire de Pedro fortalecía la determinación de Catalina. Cuando él ascendió al trono como Pedro III en 1762, sus políticas proprusianas y su comportamiento errático alienaron rápidamente a las élites. Viendo su oportunidad, y con el respaldo de los influyentes hermanos Orlov, Catalina lideró un golpe de Estado incruento. En cuestión de días, Pedro III fue depuesto, y poco después murió en circunstancias misteriosas. Catalina, la princesa alemana, se proclamó emperatriz de todas las Rusias. Su reinado de 34 años se convertiría en una edad de oro para el imperio ruso. Expandió sus fronteras de forma espectacular, anexionando Crimea y participando en las particiones de Polonia. Se carteaba con Voltaire y se presentaba como una déspota ilustrada, promoviendo las artes y las ciencias, aunque su liberalismo tenía límites claros, como demostró la brutal represión de la rebelión de Pugachov. Conquistó un imperio, no por derecho de nacimiento, sino por una ambición implacable y una asombrosa capacidad para entender y encarnar el alma de su nación adoptiva. Cuando el emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico murió en 1740, dejó a su hija de 23 años, María Teresa, un conjunto de territorios dispares y un documento, la pragmática sanción. Este edicto, negociado laboriosamente, debía garantizar su derecho a gobernar las tierras de los Habsburgo. Sin embargo, las Cortes de Europa vieron la ascensión de una mujer no como un hecho legal, sino como una oportunidad. Federico II de Prusia invadió Silesia y Francia y Baviera se unieron a él, desatando la guerra de sucesión austriaca. Parecía que el imperio se desmoronaría. Fue en este momento de crisis extrema cuando María Teresa demostró su temple. En un acto de genialidad política y teatral, se presentó ante la Dieta de Hungría en Presburgo. Sosteniendo a su hijo pequeño, el futuro José II, en brazos, apeló a la lealtad de los magnates húngaros. Con lágrimas en los ojos, les habló no como una monarca distante, sino como una reina en apuros. La nobleza húngara, conmovida, respondió con un grito unánime: «Vitam et sanguinem pro rege nostro María Teresia». Este apoyo fue el punto de inflexión. Aunque perdió Silesia, salvó su imperio. Durante sus 40 años de reinado, María Teresa se reveló como una reformadora incansable. Centralizó la administración, modernizó el ejército y promovió la educación y el comercio. A diferencia de otros monarcas, gobernó con un profundo sentido del deber y una devota fe católica, que también la llevó a ser socialmente conservadora. Fue una figura dual, la estratega implacable que luchó en múltiples guerras, y la madre de 16 hijos,
cuyos matrimonios utilizó para tejer una red de alianzas por toda Europa. María Teresa no solo sobrevivió a la prueba de fuego de su sucesión, sino que fortaleció los cimientos de su imperio para las generaciones venideras. La ascensión de Victoria al trono británico en 1837 fue una liberación. Tras una infancia de aislamiento casi carcelario bajo el estricto sistema Kensington, ideado por su madre y Sir John Conroy, la joven de 18 años se deleitó con su nueva independencia. Sin embargo, la verdadera plenitud llegó con su matrimonio con su primo, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Su unión no fue meramente dinástica, fue una profunda asociación de amor, intelecto y gobierno. Alberto se convirtió en su consejero más cercano, su apoyo incondicional y el arquitecto de la monarquía moderna. Juntos, proyectaron una imagen de familia, deber y moralidad que definiría una era. Pero esta felicidad idílica se hizo añicos en 1861. La muerte de Alberto por fiebre tifoidea devastó a Victoria. El golpe fue tan profundo que la sumió en un luto que duraría el resto de su vida. Se retiró casi por completo de la vida pública, vistiendo de negro perpetuamente y convirtiéndose en la legendaria viuda de Windsor. Este prolongado aislamiento provocó una crisis constitucional y alimentó el sentimiento republicano. El público, que una vez la había adorado, ahora la veía como una reclusa egoísta que descuidaba sus deberes. Sin embargo, detrás de esta fachada de dolor impenetrable, Victoria nunca dejó de gobernar. Desde sus residencias de Osborne y Balmoral, leía despachos, mantenía correspondencia con sus ministros y supervisaba los asuntos de un imperio en constante expansión. Fue una paradoja viviente, una mujer consumida por una pérdida personal devastadora que, al mismo tiempo, presidía el apogeo del poder global británico. Lentamente, persuadida por primeros ministros como Disraeli, regresó a un papel más visible, transformándose en la abuela de Europa y un símbolo imperial. Pero la soledad nunca la abandonó. El trono, que una vez fue su liberación, se había convertido en una jaula dorada, un recordatorio constante del compañero que había perdido. En la rígida y jerárquica ciudad prohibida de mediados del siglo XIX, una joven concubina llamada Yehenara entró en la corte del emperador Xianfeng. Su belleza e inteligencia la distinguieron, pero fue un acto biológico lo que selló su destino. Dio a luz al único heredero varón del emperador. Este hecho la elevó al rango de consorte noble Yi. Cuando el emperador murió en 1861, en medio de la humillación de la Segunda Guerra del Opio, dejó un consejo de 8 regentes para gobernar en nombre de su hijo pequeño, el emperador Tongxi. Pero subestimaron a la madre del niño, en una maniobra audaz y peligrosa conocida como el golpe de Xinyu. Cixi, en alianza con la emperatriz viuda principal, Xian, y el príncipe Gong, arrestó y ejecutó a los regentes, tomando el poder para sí misma. Así comenzó su extraordinario reinado de casi 50 años, no desde el trono del dragón, sino escuchando política detrás de una cortina. Cixi gobernó una China en crisis perpetua, asediada por la agresión extranjera y las rebeliones internas. Su legado es profundamente complejo. Por un lado, apoyó el movimiento de autofortalecimiento, un programa de modernización militar e industrial que buscaba adoptar la tecnología occidental para preservar los valores confucianos. Supervisó avances en ferrocarriles, telégrafos y armamento. Por otro lado, era profundamente conservadora y desconfiaba de las reformas políticas radicales. Cuando su sobrino, el emperador Guangxu, intentó modernizar drásticamente China en la Reforma de los 100 días de 1898, Cixi lo aplastó
poniéndolo bajo arresto domiciliario y retomando el control total. Su decisión final más controvertida fue su apoyo a la xenófoba rebelión de los Boxers en 1900, un desastre que condujo a la invasión de Pekín por una alianza de 8 naciones. Cixi fue una maestra de la supervivencia política, una figura de inmenso poder y tragedia que luchó por mantener a flote una dinastía milenaria en un mundo que cambiaba demasiado rápido. La restauración Meiji no solo transformó la estructura política de Japón, sino también el rol de sus figuras imperiales. La emperatriz Haruko, conocida póstumamente como Shoken, encarnó esta transición con una gracia y una visión sin precedentes. Educada en la literatura clásica china y la caligrafía, inicialmente representaba el ideal confuciano de una consorte imperial, culta, discreta y alejada de los asuntos públicos. Sin embargo, a medida que Japón se abría al mundo, también lo hizo su emperatriz. Shoken se convirtió en la primera consorte imperial en desempeñar un papel público activo, adoptando la moda occidental en ciertas ceremonias para proyectar una imagen de modernidad y paridad con las monarquías europeas. Su contribución más perdurable, sin embargo, se forjó en el crisol del conflicto. Durante la Primera Guerra Sino-Japonesa, la emperatriz se convirtió en una ferviente defensora de la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa, fundada apenas unos años antes. Reconoció que la guerra moderna no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en los hospitales y en el cuidado de los heridos. Su patrocinio no fue meramente simbólico. Estableció un fondo especial con donaciones personales, conocido como el Fondo Emperatriz Shoken, destinado hacia actividades de socorro en tiempos de paz y a la mejora de la asistencia humanitaria a nivel internacional. Este fondo, administrado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, sigue activo hasta el día de hoy. A través de su labor, Shoken redefinió el poder de una emperatriz, demostrando que la influencia podía ejercerse no a través de decretos, sino mediante la compasión y el liderazgo en la esfera humanitaria, sentando un precedente para todas sus sucesoras. Mientras Japón redefinía su monarquía, en el otro extremo de Eurasia, el imperio ruso se precipitaba hacia el abismo. En el corazón de esta tragedia se encontraba la emperatriz Alejandra Fiodorovna, consorte del zar Nicolás II. Nacida como princesa alemana, su matrimonio fue una unión de profundo amor, pero su carácter tímido y su dificultad para adaptarse a la corte rusa la aislaron desde el principio. Su angustia se vio magnificada por la hemofilia de su único hijo y heredero, el zarevich Alexei. Esta desesperación la hizo vulnerable a la influencia del místico Grigori Rasputín, cuya aparente capacidad para aliviar el sufrimiento del niño le otorgó un poder sin precedentes sobre la familia imperial. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la herencia alemana de Alejandra se convirtió en un arma para sus enemigos, quienes la acusaban de espionaje y traición. Con el zar en el frente de batalla, su influencia en el gobierno creció, a menudo guiada por los consejos de Rasputín. Sus nombramientos de ministros incompetentes y sus decisiones políticas, percibidas como desastrosas, erosionaron fatalmente la poca confianza que quedaba en la autocracia. El pueblo, sufriendo las penurias de la guerra, veía en ella la personificación de un régimen corrupto y desconectado de su realidad. A diferencia de Shoken, que supo construir puentes con su pueblo a través del deber público, Alejandra se encerró en un mundo de misticismo y paranoia. Su incapacidad para comprender la magnitud del descontento popular fue un factor clave en la Revolución de Febrero de 1917. El trágico final de Alejandra y su familia en un sótano de Ekaterimburgo no fue solo el fin de una dinastía, sino una advertencia brutal
sobre las consecuencias de un poder imperial que pierde su legitimidad y el contacto con su gente. Tras el brillante y transformador período Meiji, Japón entró en la era Taisho, un tiempo de liberalismo político incipiente, pero también de gran incertidumbre, marcada por la frágil salud del emperador Yoshihito. En este delicado contexto, la emperatriz Sadako, conocida póstumamente como Teimei, emergió como un pilar de estabilidad y una guardiana de la tradición imperial. A diferencia de su suegra, la emperatriz Shoken, el papel de Teimei no fue de innovación pública, sino de consolidación interna. Su principal deber fue asegurar la continuidad y la dignidad del trono del crisantemo, mientras su esposo se veía cada vez más incapacitado por problemas neurológicos. La emperatriz Teimei se convirtió en la gestora de facto de la casa imperial, supervisando con inteligencia y discreción los asuntos de la corte y, crucialmente, la educación de sus 4 hijos, incluyendo al futuro emperador Hirohito. Su influencia fue inmensa, pero sutil. Se opuso activamente a la intromisión de los poderes militares en los asuntos de la corte y en la educación del príncipe heredero, defendiendo una visión más moderada y civil del rol del monarca. En un periodo conocido como la democracia Taisho, donde las instituciones parlamentarias ganaban fuerza, Teimei comprendió que la supervivencia de la monarquía dependía de su capacidad para mantenerse por encima de las facciones políticas. Fue una figura de transición, un puente entre la modernización forzada de la era Meiji y las tensiones que definirían la era Showa. Su vida, dedicada al deber familiar e institucional, demostró que el poder de una emperatriz no siempre se manifiesta en actos públicos, sino a menudo en la silenciosa pero firme defensa de la institución que representa, garantizando su supervivencia en tiempos de profunda transformación social y política. La emperatriz Koyun, nacida como princesa Nagako, ascendió al trono junto a su esposo, el emperador Hirohito, en el umbral de la era más tumultuosa de la historia de Japón, la era Showa. Su reinado estaría definido por el militarismo expansivo, la devastación de la Segunda Guerra Mundial y una rendición incondicional que cambiaría la nación para siempre. Durante los años de guerra, el papel de Nagako fue el que dictaba la tradición, ser un símbolo de serenidad y unidad nacional, una madre para el pueblo japonés. Participaba en rituales sintoístas destinados a asegurar la victoria y encarnaba las virtudes del sacrificio y la resistencia. Sin embargo, detrás de la impenetrable fachada del protocolo imperial, se encontraba una mujer que fue testigo directo del dilema de su esposo y de la creciente catástrofe que envolvía a su país. Los bombardeos sobre Tokio llevaron la guerra hasta las puertas del Palacio Imperial, rompiendo la barrera mística que separaba a la familia divina del sufrimiento de sus súbditos. El dilema de Nagako era el de una emperatriz en una teocracia militarizada. Su deber era apoyar al Estado y a su divino esposo, incluso cuando el camino conducía a la aniquilación. La decisión de Hirohito de rendirse, transmitida por radio a una nación atónita, marcó un punto de inflexión no solo para Japón, sino para la propia emperatriz. De la noche a la mañana, pasó de ser la consorte de un dios viviente a la esposa de un monarca constitucional y un símbolo humano. En la posguerra, junto a Hirohito, desempeñó un papel crucial en la reconstrucción de la imagen de la monarquía, presentándose como una figura accesible y dedicada al bienestar de un pueblo que ahora buscaba la paz. Su larga vida abarcó la transformación más radical de Japón, un viaje personal desde el centro de un imperio en guerra hasta el corazón de una nación pacifista. A finales del siglo XX,
el trono del crisantemo, la monarquía continua más antigua del mundo, se enfrentó a un dilema moderno encarnado en una mujer, Masako Owada, una diplomática brillante, educada en Harvard y Oxford, con una prometedora carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Masako representaba una nueva era. Su matrimonio en 1993 con el entonces príncipe heredero Naruhito fue visto como un soplo de aire fresco, una promesa de modernización para una institución anclada en tradiciones milenarias. Sin embargo, el Palacio Imperial no era el Ministerio de Asuntos Exteriores. Las rígidas reglas de la agencia de la Casa Imperial, el Kunaicho, pronto comenzaron a sofocar su espíritu. La presión pública y oficial para producir un heredero varón se convirtió en una carga insoportable. Cada uno de sus movimientos era escrutado, su agenda controlada y sus apariciones públicas limitadas. La brillante diplomática fue silenciada, su papel reducido a una función biológica dinástica. Tras años de inmensa presión y un aborto espontáneo, dio a luz a una hija, la princesa Aiko, en 2001. Pero la ley de sucesión sálica de Japón impedía que Aiko ascendiera al trono. La crisis del heredero se intensificó, y con ella, la salud de Masako. En 2004, el palacio anunció que sufría un trastorno de adaptación, un eufemismo para la profunda depresión causada por las presiones de su vida. Su tragedia personal expuso la brutal colisión entre el deber imperial arcaico y las aspiraciones de una mujer moderna, convirtiendo su historia en un doloroso símbolo de sacrificio personal en el altar del protocolo. A medida que el poder monárquico directo se desvanecía en el mundo, las reinas y emperatrices del siglo XX y XXI forjaron una nueva forma de influencia, el poder blando. Ya no comandaban ejércitos ni dictaban leyes, pero su capacidad para cautivar, persuadir y representar a sus naciones en el escenario mundial se convirtió en una herramienta diplomática de incalculable valor. La emperatriz Michiko de Japón, con su gracia y su dedicación a las artes y a los desfavorecidos, reparó puentes y humanizó una monarquía que había estado aislada y asociada con la guerra. En Europa, figuras como la reina Silvia de Suecia, con su trabajo pionero en la protección de la infancia, o la reina Rania de Jordania, una influyente defensora de la educación y el diálogo intercultural, redefinieron el rol de consorte. Utilizaron su plataforma no para gobernar, sino para influir. Sus discursos en foros internacionales, sus fundaciones benéficas y su hábil uso de los medios de comunicación les permitieron abordar problemas globales y proyectar una imagen positiva y moderna de sus países. Este poder no se basa en la coerción, sino en la atracción. Es el arte de la diplomacia cultural, la defensa humanitaria y el liderazgo a través del ejemplo. Estas mujeres entendieron que en un mundo interconectado, la capacidad de construir alianzas, fomentar la buena voluntad y defender causas universales es una forma de poder tan real y efectiva como cualquier decreto real de antaño. Se convirtieron en las principales embajadoras de sus naciones, demostrando que la ausencia de poder constitucional no significa la ausencia de un impacto profundo y duradero en la política y la sociedad global. La historia oficial, a menudo escrita por hombres, se centra en los reyes y emperadores que ostentaban el título. Sin embargo, detrás de muchos tronos, en los corredores susurrantes del poder, existió una legión de mujeres que gobernaron desde las sombras. No llevaban la corona, pero a menudo eran ellas quienes movían los hilos del reino. Estas regentes, consortes, madres y amantes ejercían una influencia inmensa a través de la estrategia, la inteligencia y la manipulación. Pensemos en Agripina la joven en Roma,
quien conspiró y maniobró para asegurar el trono para su hijo, Nerón, y gobernó efectivamente a través de él en los primeros años de su reinado. En la historia de Japón, figuras del clan Fujiwara, como Fujiwara no Michinaga, consolidaron su poder casando a sus hijas con emperadores, convirtiéndolas en las madres de los futuros herederos y gobernando como regentes de facto. Estas mujeres, las emperatrices consortes, eran el nexo del poder. Su influencia no estaba codificada en la ley, sino que se derivaba de su proximidad al monarca, su control sobre la sucesión y su dominio de la intriga cortesana. A menudo eran las educadoras de los príncipes, moldeando la mente del futuro gobernante. Controlaban el acceso al rey, filtrando información y aconsejando sobre nombramientos clave. Su poder era precario, dependiente de las relaciones personales y susceptible a los cambios de fortuna, pero en su apogeo era absoluto. Este legado oculto nos enseña que la ausencia de un título formal nunca ha sido un impedimento para que mujeres ambiciosas y capaces dejen su huella indeleble en la guerra, la paz y el destino de las naciones. El tiempo ha convertido los imperios en libros de historia, pero el eco de las coronas de estas emperatrices resuena con fuerza en nuestro siglo. Su legado no es una simple colección de anécdotas del pasado. Es una narrativa viva que sigue influyendo en el presente y moldeando el futuro. La historia de la emperatriz Suiko y las primeras gobernantes de Japón es hoy un argumento central en el debate sobre la modificación de la ley de sucesión imperial. Un debate avivado por la existencia de la princesa Aiko y la lucha de la emperatriz Masako. La audacia de mujeres como Bucetian o Catalina la Grande ha servido de inspiración para líderes femeninas en la política y los negocios, demostrando que el género no es una barrera para el ejercicio del poder absoluto. Sus vidas son estudios de caso en liderazgo, estrategia y resiliencia. Analizamos sus tácticas diplomáticas, sus reformas administrativas y sus errores para comprender mejor la dinámica del poder. Pero su influencia más profunda es quizás la más personal. Nos obligan a cuestionar las estructuras de poder, los roles de género y el precio del deber. La tensión que experimentó Masako entre su identidad personal y sus obligaciones imperiales es un reflejo de las luchas que enfrentan muchas mujeres hoy en día, tratando de equilibrar la carrera, la familia y las expectativas sociales. Las historias de estas emperatrices, desde las que gobernaron con mano de hierro hasta las que influyeron desde las sombras, nos recuerdan que el poder femenino ha sido una fuerza constante en la historia, a veces visible, a veces oculta, pero siempre presente. Su eco perdura, no en los tronos vacíos, sino en las conversaciones sobre igualdad, liderazgo y el indomable espíritu humano.